Buenas noches. En el marco de la Semana de Francia, nos hemos referido muchísimas veces a la Revolución Francesa, a sus principales personajes, a Luis XVI, a María Antonieta, a los Estados Generales, a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a los ideales de la Revolución. Hemos gritado en ocasiones, hemos cantado la Marsellesa, cosa que ahora no podemos hacer, pero ya nos vamos a desquitar y lo vamos a hacer con toda nuestra voz. En esta ocasión quisiéramos referirnos a franceses de épocas más recientes que vivieron en nuestro territorio, que prosperaron, lucharon y dejaron una semilla muy importante. En este caso, el personaje es el señor Dominique Barthes, o simplemente Domingo Barthes, dueño de una empresa importantísima, una empresa extractiva de hierba, una empresa fluvial. Los memoriosos, las personas ya mayores, ancianas, todavía recuerdan los barcos que surcaban el Paraná, etc. Bueno, hay innumerables historias de los trabajos en el Monte Virgen, y cuestiones de gran desarrollo y prosperidad para la región. Es suficiente con esto para mí. Yo quiero dejarle la palabra a nuestro amigo Alberto Daniel Alcaraz, que ha escrito acerca de la empresa Domingo Barthes. El libro dice Extractivismo yerbatero maderero en la frontera alto paranaense 1870-1930. Bueno, señor autor. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes y con el profesor Miguel de León. Vamos a hablar, como él lo mencionó hace un instante, de un inmigrante francés que es muy relevante para la historia regional y de la ciudad de Posadas, porque de alguna manera también refleja muchas cosas que tienen que ver con la historia de Francia en nuestra región, el aporte francés y fundamentalmente la inmigración francesa en toda nuestra región, en Argentina, en el Alto Paraná. ¿Sí? ¿Usted quiere preguntarme? ¿Cómo? ¿Puedo preguntar? Sí, por Puedo supuesto. preguntar, pero no ahora. Bien. Quiero que usted se exprese. ¿Quién fue Domingo Barthes? Vamos a empezar por ahí. Exacto. Domingo Barthes fue un inmigrante que llega a la Argentina en 1870, escapando un poco también de la guerra franco-prusiana, ¿sí? Que para Francia fue un momento muy trágico, porque representó una derrota militar muy angustiante por la cantidad de vidas que se perdieron, pero por sobre todas las cosas por el clima de conmoción interna que hubo. ¿Sí? Una rebelión de trabajadores, de oficiales del ejército. Claro, ahí es cuando pierden las famosas Alsacia y Lorena. Exactamente, Alsacia y Lorena son perdidas, entregadas a Prusia, que después va a ser Alemania, y que va a ser la antesala de otra guerra que va a ser la Primera Guerra Mundial. Hace muchos años leí un cuento llamado La Última Clase. Y faltaban unas horas para que los prusianos tomaran el pueblo. Entonces el maestro da una clase y hace participar a todos.
Y hay un niño que escucha a los pájaros cantar y dice, a los pájaros también los van a obligar a cantar en alemán. Y me acuerdo que en esa época eso me emocionó e impresionó mucho. Pero sigamos con Domingo Barth. Bien, sí, muy buena la contextualización porque también refleja la situación de angustia que vivía la población, porque cuando este señor, Domingo Arte, decide venir a la Argentina, era un joven que apenas llegaba, digamos, con un pariente invitado, no conocía el idioma, pero rápidamente fue vinculándose a la economía, a la región, y así es como descubre la yerba mate y cómo hacer negocios también con la yerba mate. Ahora, también tiene que ver una cuestión, la vinculación que establece este muchacho con los personajes y con las clases acomodadas, las élites de Paraguay y de Argentina, donde él logra también después más adelante ser parte de esa élite, logra ser un personaje que se instala y que forma parte de esos círculos. ¿Cómo fue que te interesaste por este personaje? Bien, la cuestión de la historia de este personaje aparece también un poco con la historia familiar, ¿sí? Mi abuelo, cuando yo era niño, a mi hermano mayor y a mí nos contaba la historia de los obrajes, del monte, que había trabajado desde que era muy joven para un obraje de Domingo Barte, donde también se transformó en un carrero, conducía los carros con los animales de carga, cómo armaban las jangadas, y bueno, por ahí fue que, bueno, esta curiosidad después se transforma en un interés que fue canalizado en estudiar una carrera universitaria, que es la carrera de Historia, y así es como, bueno, hice una primera investigación que fue sobre la navegación en el Alto Paraná, que terminó en un libro también, y una segunda investigación que tiene que ver con la maestría en antropología social, que fue, bueno, esta investigación que se llama la empresa Domingo de Arte, extractivismo yerbatero maderero en el Alto Paraná. Yo descubro en los documentos eh, que muchos de estos relatos familiares que tenían que ver con lo que me contaba mi abuelo estaban plasmados en documentos, ¿sí? Y así es como esta investigación se transforma en un trabajo que es publicado en este libro, ¿sí? Domingo Barte, como dijimos, es un empresario que